En una historia con más dudas que respuestas, surge un nuevo giro en el caso del presunto casi ahogamiento de una familia en esta gran mansión de Texas. Este teniente de policía ahora está supuestamente suspendido debido al contacto que tuvo con el padre mientras él estaba en la cárcel. Ahora, ese papá no enfrenta cargos relacionados con el presunto casi ahogamiento, pero es una figura central en esta historia y se le ha prohibido ver a sus hijos mientras se recuperan de lo que sea que haya sucedido en su propiedad. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. ¿Qué pasó en esa mansión de varios millones de dólares en una zona rural de Texas hace más de una semana? Aún no lo sabemos tras tantos días. ¿Y por qué un teniente de la policía del Departamento de Policía de Liberty, Texas, una agencia que no está investigando este caso, visitó a Domingo Quintana en la cárcel del condado? Esa es la pregunta más reciente de este misterio. Te contaré lo que sabemos, pero primero revisemos lo que conocemos del hombre en el centro del caso, quien hasta ahora no enfrenta cargos por el casi ahogamiento que dijo ocurrió en su casa en el condado de Liberty, a una hora de Houston. Su nombre es Domingo Quintana. Esta es su foto policial de cuando fue arrestado por cargos menores de crueldad animal el mismo día que llamó al 911 con un grito de ayuda impactante. Vas a tener 4 niños, varias botellas en la escena. Ahora, esa es la conversación de radio entre las fuerzas del orden y los primeros en responder, según Broadcastify, cuando acudieron a la mansión de más de 3 millones de dólares después de que Quintana, según KHOU-TV, le dijo a los despachadores que su esposa intentó ahogar a sus 3 hijos en un estanque de su propiedad después de darles NyQuil mezclado con vodka. Agentes informan que al llegar hallaron a Quintana mojado junto al estanque. Dicen que él sacó a sus hijos del agua. Tenían 6, 11 y 15 años de edad. Los agentes informaron que la esposa de Quintana, de 39 años, seguía en el estanque y tuvieron que sacarla. Ella fue trasladada en helicóptero junto con el niño de 11 años a un hospital en Houston. Los otros 2 niños también fueron llevados de urgencia a un hospital. Ahora, su nombre es Jessica Quintana, la mamá. Su condición mejoró de estado crítico a buen estado. Según KHOU, ahora respira por sí sola. Los 3 niños están bien y bajo el cuidado de Servicios de Protección Infantil de Texas, aunque no se sabe si ya salieron del hospital. Voy a hablar más sobre el interesante desarrollo relacionado con la custodia de estos niños en un momento. Sin duda, un gran avance fue que Domingo Quintana nuevamente no enfrenta cargos por el supuesto casi ahogamiento. Se le ha prohibido ver a esos niños y a la mamá de los niños se le ha permitido tener visitas supervisadas con los niños. Antes de hablar de la custodia, debemos tratar el nuevo acontecimiento que involucra a un teniente de la policía de Liberty. Su nombre es Ramiro Lozano y hablemos de cómo se involucra en esta historia. Foto de él juramentando como teniente en marzo con el Departamento de Policía de Liberty en su Facebook. Horas después de que la esposa e hijos de Quintana fueran hospitalizados tras el supuesto intento de ahogamiento que él presenció, Quintana fue esposado, pero no por lo ocurrido en el estanque. Fue fichado por un cargo menor de crueldad hacia los animales. Las autoridades dijeron que encontraron un gato demacrado en la propiedad, encerrado en un cobertizo sin comida ni agua. Medios locales reportaron otros animales en la propiedad, presuntamente en malas condiciones. Quintana estuvo una noche en la cárcel y salió bajo fianza de $5,000 tras una audiencia. Este video de KHOU muestra la escena afuera de la cárcel cuando Quintana salió. Se tapó la cara y no respondió a los reporteros. Ahora aquí hay un ángulo de esto según The Vindicator, que es un periódico local en el condado de Liberty, mostrando a Quintana subiendo a un auto afuera de la cárcel y alejándose manejando. Según KHOU, el conductor de ese auto era el teniente Ramiro Lozano del Departamento de Policía de Liberty. No solo eso, KHOU dice que Lozano visitó a Quintana mientras estaba en la cárcel antes de que saliera bajo fianza. La televisora informa que Lozano fue a la cárcel, solicitó ver a Quintana y logró ingresar.
No está claro quién le permitió hablar con Quintana y tampoco está claro de qué hablaron los dos. Lo repito porque es importante. Domingo Quintana no enfrenta cargos por el presunto intento de ahogamiento en su casa. Este caso no lo investiga el Departamento de Policía de Liberty. La oficina del sheriff del condado de Liberty lo investigó primero. Es otra agencia. Ahora fue transferido a los Texas Rangers. No está claro cuál es la relación de Domingo Quintana con este teniente de policía y de nuevo, no está claro de qué hablaron cuando estaban en la cárcel. El teniente fue suspendido mientras se realiza una investigación interna, según a KHOU. Ahora, no está claro quién enfrentará cargos, si es que alguien lo hace, relacionados con este caso del presunto casi ahogamiento que ocurrió en la propiedad hace más de una semana. Sí sabemos que Quintana, sin embargo, no podrá ver a sus hijos por el momento. Este es un video de Domingo Quintana, según CW39 en Houston, mientras estaba en la corte. No ha respondido a ninguna pregunta desde que su nombre salió a la luz. Ese video fue grabado antes de la audiencia en la corte el viernes pasado. El juez no permitió cámaras en la sala. Y según ABC13 en Houston, durante esa audiencia, un abogado de los niños le dijo a la corte que cuando los servicios de protección infantil les preguntaron a los niños sobre el bienestar de su mamá, los niños reaccionaron negativamente cuando les preguntaron sobre su papá, Domingo Quintana, y si querían verlo. El juez le concedió a la mamá, Jessica Quintana, una hora de visita con los niños, pero Domingo Quintana tiene prohibido ver a los niños. El informe indica que la Corte busca una institución de salud mental para los niños de 15 y 11 años. Ellos son los dos hijos mayores de los niños Quintana. Otro gran misterio en este caso es la pregunta de quién es Domingo Quintana. Desde el inicio, los agentes afirmaron que Quintana vendía autos para vivir, pero públicamente dijeron que no lo comprobaron. Recientemente, descubrimos que esta familia ha tenido problemas legales en los últimos años. Este fallo de enero se dio tras la demanda contra Quintana en 2023 en el condado de Harris, donde está Houston, por deuda, fraude de contrato y tergiversación. No tenemos los documentos del caso exacto, pero el tribunal falló a favor del demandante. Y según este documento, Quintana tenía que pagar más de $138,000. También hay un caso activo en el condado de Liberty, donde Quintana es acusado de no pagar impuestos durante años por una propiedad de 72 acres. La demanda dice que debe más de $43,000. Respecto a la mamá, Jessica Quintana, quien sigue recuperándose en el hospital, los registros en Houston indican que es dueña de una propiedad y enfrenta una deuda de más de $18,000 en impuestos, según el sitio web del recaudador de impuestos del condado de Harris. No se sabe si estos problemas civiles y financieros influyeron en el supuesto casi ahogamiento de los niños en la casa. Una cosa más sobre esta casa. Las autoridades dicen que la familia se mudó a esta mansión en 2017. Supuestamente compraron el terreno y construyeron una casa de más de $3 millones ahí. Y tiene una enorme reja afuera llamada Rancho Monte Carmelo. Dentro de esa reja, en toda la propiedad, persisten muchas preguntas sobre el misterio que sigue desarrollándose una semana después. Ahora nos acompaña el detective retirado e instructor de las fuerzas del orden, Matt Irvine. Gracias por estar con nosotros en Law and Crime. Esta historia tiene muchos giros, muchos cambios. Definitivamente es un misterio. ¿Qué opinas de que, aparentemente, un teniente del departamento de policía no esté investigando este caso y que parece tener algún tipo de conexión con el papá, quien no enfrenta cargos relacionados con lo que supuestamente ocurrió en su casa, pero que aún así es como la figura central de una historia muy pública? Bueno, gracias por invitarme, Chris. Y sí que el teniente tenga contacto con el papá parece a simple vista muy sospechoso. Obviamente no hay razón por la que no pudieras haber tenido una relación con este sujeto antes. Parece que esta es una comunidad relativamente pequeña, así que el hecho de que conozca al tipo no es en sí mismo sospechoso. Pero el hecho de que se comunicara con él mientras estaba bajo custodia y luego supuestamente lo llevara a casa cuando fue liberado parece bastante sospechoso. Y supongo que tal vez la mejor manera de entender esto es ver cómo sería un contacto no sospechoso y apropiado
entre alguien que trabaja para el alguacil del condado y alguien que está bajo su custodia. Cualquier contacto apropiado, más allá de algo incidental, debía ser autorizado por el agente del caso o el investigador principal. Debería ser monitoreado tanto para la integridad de la investigación como para evitar cualquier acusación y simplemente por la seguridad del oficial. Y debería ser grabado. Y si esta comunicación, mientras el individuo está bajo custodia, no fue autorizada, no fue monitoreada, no fue grabada, eso sería muy inusual y muy sospechoso. Incluso como investigador, si tuvieras a un sospechoso y él no, quiero decir, hay tanta atención sobre este hombre, Domingo Quintana, pero él no enfrenta cargos relacionados con este supuesto casi ahogamiento que ocurrió en su casa. Pero si un investigador quiere hablar con un sospechoso o alguien que está bajo custodia cuando llegas a la cárcel, ¿qué tipo de...? Porque parece, según lo que se ha reportado, que este teniente llega y dice, necesito hablar con esta persona, y luego le permiten pasar. ¿Cuáles son normalmente los protocolos en una cárcel del condado que tendrías que seguir una vez que llegas a la cárcel para que te permitan hablar con alguien? Bueno, están los protocolos y luego está lo que debería hacerse para mantener la integridad de la investigación. Por lo general no es tan difícil logísticamente poder hablar con alguien que está bajo custodia. Tienes que proporcionar identificación. Debes tener una razón legítima para el contacto. Y el interno tiene que estar dispuesto a hablar contigo. Si cumples con esos criterios, la mayoría de las cárceles permitirá que un funcionario, agente de la ley o abogado contacte a la persona bajo custodia sin más preguntas. Dicho eso, dado que no es su caso y según lo que escucho de ti, ni siquiera es su jurisdicción, él absolutamente no debería tener contacto con alguien bajo custodia sin antes obtener la autorización de la agencia correspondiente y de la persona a cargo del caso. Y tienes razón, el caballero solo está bajo custodia por un cargo menor de crueldad animal, pero tengo entendido que fue detenido inmediatamente después de que encontraron a su esposa y a 3 de sus hijos en estado crítico en un estanque junto a su casa. Aunque no sea sospechoso en ese caso, claramente está relacionado. Él claramente está involucrado en esa investigación. Y por eso no debería haber ningún contacto entre nadie y este individuo sin que eso sea informado y aprobado por la persona a cargo de esa investigación. Y todos los pasos que se tomen deben ser absolutamente con el objetivo de mantener la integridad de esa investigación, incluyendo, como dije, que ese contacto sea monitoreado y grabado. Sí, y no estoy seguro si fue grabado. Hasta ahora no he visto nada de eso, pero si solo iba como visitante a la cárcel, ¿esas conversaciones no se graban al visitar a un recluso? Yo personalmente no lo he hecho, pero ¿no son todas esas conversaciones grabadas? Eso realmente depende de la instalación y de dónde dentro de la instalación se lleve a cabo la conversación. No sé si en un condado relativamente pequeño, supongo que este es un condado de unas 90 y tantas mil personas en Texas, no sé cómo son sus instalaciones ni cuáles son sus capacidades de grabación. Es cierto que la mayoría de las instalaciones de detención tienen salas de entrevistas con capacidad de grabación, pero no diría con certeza que todas las áreas de visita de una instalación de detención estén necesariamente grabando las visitas que se llevan a cabo ahí. Los Texas Rangers, antes de que empecemos a ver esta historia en su totalidad, y ha sido, incluso la policía lo calificó el día que sucedió como algo extraño e impresionante, que son palabras bastante fuertes para decir públicamente a los medios. Pero ahora que el caso ha sido entregado a los Texas Rangers, como alguien que trabaja en la policía, para las personas que no viven en Texas, ¿cómo describirías a esa agencia y la manera en que llevan a cabo las investigaciones? Bueno, los Texas Rangers realmente son la entidad investigativa de élite dentro del estado de Texas. Ellos manejan muchos de los casos más importantes y de alto perfil. Han existido durante mucho tiempo. Tienen una historia muy famosa y casi legendaria. Pero, dado todos los giros extraños y las complejidades de este caso, y al menos la apariencia de alguna impropiedad o conflicto de interés a nivel local, tiene todo el sentido que este caso sea tomado por una entidad que esté fuera de esa comunidad y que tenga una reputación intachable. Sé que en este momento la esposa de Domingo Quintana ha sido identificada como Jessica Quintana.
Ella se encuentra en buen estado en el hospital. Lo que ella diga será muy interesante en cuanto a cómo avanza esta investigación. Conozco a los tres niños. Se espera que todos ellos también sobrevivan. Pero volviendo al día y a lo que sabemos sobre la llamada que se hizo a las autoridades, Domingo, el papá, aparentemente llama al 911 y cuenta esta historia según lo que se ha reportado, que Jessica, la mamá, había drogado a los tres niños con NyQuil y luego estaba tratando de ahogar a los niños en el estanque. Ahora no hay video de vigilancia en la propiedad, más allá de lo que ella diga, cuando las autoridades puedan hablar con ella y los niños. ¿Cuáles serían algunas de las otras pruebas que buscarías en la escena mientras intentas armar una historia que parece no tener evidencia en video de lo que sucedió? Como mencionaste, las declaraciones de Jessica y los tres niños serán clave. Va a ser interesante ver qué pueden decir sobre las circunstancias que llevaron a que, aparentemente, los cuatro casi se ahogaran en este estanque. Ciertamente no sería la primera vez que alguien comete un asesinato o quizá cuatro intentos y luego él mismo llama al 911. Eso ciertamente se sabe. ¿Qué sucede? Es la manera en que algunos delincuentes básicamente preparan una escena del crimen a través del 911. Al mismo tiempo, ciertamente también hay casos de madres que le quitan la vida a sus hijos e incluso específicamente ahogan a sus hijos. El caso de Susan Smith es el ejemplo más famoso de eso. En este caso, además de las declaraciones de las personas involucradas, ciertamente querrías revisar el historial previo en el lugar, si hubo llamadas relacionadas con violencia doméstica, abuso infantil u otros tipos de conflictos dentro de la familia. ¿En quién confiaron estas personas y qué dijeron de antemano sobre los peligros que enfrentaban o los pensamientos que tenían? Este tipo de incidentes normalmente no surgen de la nada. Por lo general, hay comportamientos previos que, especialmente en retrospectiva, predicen las tragedias que ocurren. Así que sus amigos cercanos y las personas en quienes confían serán testigos clave en este caso. Y este podría ser un caso donde cosas como el historial de búsqueda en Internet se vuelvan importantes. Según la llamada al 911, al parecer a los niños se les dio NyQuil y quizá otros intoxicantes. Me gustaría ver cómo se ven los historiales de búsqueda en Internet en cuanto a formas de métodos que podrían usarse para quitarle la vida a alguien de esta manera. Algo que creo, al no estar en las fuerzas del orden, que probablemente el público da por sentado, es la expectativa de que la policía o la oficina del sheriff, así de fácil, descubrirán exactamente quién es esta persona y su historial. Quiero decir, ese día fue notable que, en la conferencia de prensa, que fue solo un par de horas después de que todo esto aparentemente sucedió, el vocero dijo, aparentemente Domingo Quintana vende autos. No pudimos confirmar eso, lo cual siempre es interesante cuando casi no es que esté enfrentando cargos o sea sospechoso, pero simplemente genera preguntas sobre quién es esta persona. ¿Cuánto tiempo suele tomar, como detective, armar el rompecabezas de quién es alguien que tal vez no sea una persona muy pública? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo es el trabajo para tratar de averiguar quiénes son? Bueno, esa es una gran pregunta y la respuesta fácil es que depende. Pero en este caso parece que él es conocido por la comunidad. Parece que al parecer él conoce al teniente de policía en esa comunidad. Así que me imagino que hay muchas otras personas en esta pequeña comunidad que conocen a este sujeto, conocen su historia y conocen a la familia. Así que no parece que estas sean personas transitorias que vivan particularmente fuera del sistema o con estilos de vida marginados. Así que esperaría que en una comunidad pequeña como esta, estas sean personas bien conocidas, que tienen lazos fuertes con la comunidad y personas en quienes han confiado. No creo que tome mucho tiempo construir un perfil del señor Quintana o de los miembros de la familia. Pero averiguar qué nos dice todo esto es un panorama mucho más complicado. Volviendo al teniente de la policía, para quienes no conocen los rangos, ¿qué tan alto está un teniente en la cadena de mando?
Así que varía dependiendo del tamaño del departamento, pero normalmente un teniente es un gerente de bajo nivel o un supervisor de alto nivel. Así que normalmente hay al menos uno y típicamente 2 o 3 rangos por debajo de él o ella y luego muy a menudo 1, 2 o 3 rangos por encima de ellos. Así que están muy en medio de la cadena de mando. Dicho esto, en una comunidad pequeña podrías tener un teniente que responda directamente al jefe. Un teniente podría supervisar solo a una o pocas personas. En una agencia más grande, un teniente podría tener un rango de control que involucre a docenas de personas, sargentos, cabos, agentes y otro personal relacionado. Es difícil decirlo sin saber el tamaño del departamento, pero en general un teniente está en medio de la estructura de mando. Y luego, cuando se trata de entrevistar a Jessica Quintana, porque si lo que se ha reportado es cierto, que había NyQuil y posiblemente vodka involucrados, en el momento en que los agentes llegaron, ella todavía estaba en el agua y necesitaba ayuda para respirar. No podía respirar sola y fue llevada en helicóptero al hospital. Está en estado crítico, pero ya respira por sí misma. ¿En qué momento las autoridades pueden realmente hablar con ella y saber que está en un estado en el que, si dice algo que podría incriminarla, eso realmente podría usarse en la corte? No hay un plazo legal que se requiera. Cuando alguien vive un evento traumático, sin importar su participación, creo que todos podemos decir que, sea cual sea la causa, esto fue traumático tanto para Jessica Quintana como para sus hijos. Normalmente la ciencia dice que una persona necesita 48 horas, 2 ciclos de sueño, para que su corteza prefrontal vuelva a funcionar y pueda integrar la memoria de una manera confiable. Y entonces ese tiempo ya ha pasado en este caso, según entiendo. Y creo que sería muy prudente, si no ha sucedido ya, que los investigadores hablen con Jessica lo antes posible, suponiendo que ella esté físicamente capaz de hacerlo y que no haya daño cognitivo por el casi ahogamiento. Y por último, porque esta historia, ya sabes, y si todo lo que se ha alegado es cierto, quiero decir, qué experiencia tan traumática y triste para estos niños, para esta esposa, Pienso en, ya sabes, si Domingo Quintana está diciendo la verdad con esta llamada telefónica y que él se haya convertido en el centro de esta historia, estoy seguro de que tampoco es algo que él hubiera querido. Pero solo leyendo un poco lo que se ha reportado, y sé que probablemente en tu carrera has cubierto algunos, usando los términos de la policía, en este caso, como casos extraños. ¿Cuál fue tu reacción instintiva al leer, solo tu reacción al leer cómo se ha desarrollado esta historia hasta ahora? Bueno, un par de cosas. Quiero decir, en esta etapa de la investigación, el equipo investigador debería estar considerando múltiples escenarios y necesitan tener varias posibilidades en mente al mismo tiempo y seguir esas líneas de investigación sin miedo ni favoritismos, de la manera más objetiva y exhaustiva posible, y averiguar exactamente a dónde llevan los hechos. Porque aquí hay muchas opciones. Quiero decir, una posibilidad es que Domingo intentó quitarle la vida a su familia, pensó que tal vez lo había logrado y fingió la llamada al 911 para culpar a su esposa. La otra posibilidad es que Jessica realmente tenía la intención de quitarles la vida a sus hijos y tal vez por remordimiento intentó quitarse la suya después de hacer lo que pensó que debía hacer. Así que, en mi opinión, ambas posibilidades son igual de probables y hay que seguir los hechos de manera objetiva y exhaustiva en ambas direcciones. Y luego, la pregunta adicional es, ¿qué demonios está haciendo este teniente del sheriff metiéndose en medio de esto y teniendo lo que parece ser un contacto sumamente inapropiado con alguien con quien tiene una relación personal? Eso es sumamente perjudicial para esta investigación. Y creo que es muy acertado que esto ahora se le esté entregando a una agencia que está completamente alejada de ese aparente conflicto de intereses. Sí, es simplemente extraño, ¿sabes? Y creo que eso es lo curioso de esta historia, que cada vez que se desarrolla, y en este caso fue, oye, este teniente fue a visitarlo y realmente no sabemos por qué. Otra pregunta que te deja como, ¿qué? Veremos cómo se desarrolla. Matt Irvine, fue un placer hablar contigo. Gracias por compartir tu experiencia en Law and Crime. Muchas gracias, Chris. Te agradezco que me hayas invitado.
Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.